damos inicio a esta ponencia sobre la independencia de poderes y más concretamente sobre la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo, ¿verdad? Esta ponencia no es gratuita, tiene una razón de ser. Y es que ya somos varios los que en clase, cuando estudiamos Derecho o estudiamos también Ciencias Políticas o varias asignaturas, se nos ha presentado que nuestros propios profesores han puesto en duda la independencia del Poder Judicial. Y esto lo hacen hasta los propios profesores de la universidad, ¿no? ¿Verdad? Cuando critican ciertas maneras de elegir a los magistrados o cuando hasta ellos mismos reconocen que esta independencia de poderes tan presumible, pues hace aguas por algunos lados. Vosotros tampoco desconocéis esto. Las encuestas que lanzamos en redes sociales ayer revelaron que por Instagram un 93% de personas que nos seguís creéis que el Poder Judicial está politizado. Y por Twitter lo creéis un 79% de las personas. Entonces, parece que es una problemática que es real y que no deja indiferente a las personas. Y esto es terrible porque el Poder Judicial, que se presume independiente y por consiguiente independiente, es imparcial. Cuando para tratar temas de la ocupación se dice cuidado con este juez que es de izquierdas, o cuando por temas del aborto cuidado con este juez que es de derechas, esto es francamente terrible. Y supone que más allá del derecho intervengan las ideologías y el parecer de cada uno. Ni los políticos son magistrados, ni juristas, ni los jueces deberían ser políticos y se deberían limitar a ejercer el derecho. Es por esto que esta ponencia se nos hace necesaria para descubrir, analizar y atacar estos vicios que actualmente tiene el derecho español y que lo impiden ser completamente independiente y que se ejerza con verdadera imparcialidad, y así que vosotros el día de mañana podáis ser juristas, verdaderamente juristas, y no juristas políticos ni verdaderos comisarios políticos que utilicéis el derecho para adecuarlo a cierta ideología o cierto partido. Para esto os hemos traído a Alejandro Ruiz de Pedro. Alejandro Ruiz de Pedro es un abogado en ejercicio especializado en materia penal, criminología y urbanismo, que se licenció en la Universidad de Alcalá en Derecho en el 99. Desde entonces ha sido director ejecutivo de un grupo empresarial desde 2004 a 2014. También ha fundado el Consejo de Jóvenes de Guadalajara, del que ha sido cofundador y presidente. Ha realizado ciertos cursos de oratoria y oratoria jurídica, ha organizado debates. En fin, es el típico jurista inquieto que queremos que seáis vosotros. Y lo más importante de todo es que Alejandro Ruiz de Pedro pertenece a la Plataforma Cívica por la Independencia del Poder Judicial. Creo que el nombre de la asociación ya lo dice todo, pero que un grupo así sea necesario hoy en día, que presumiblemente el Poder Judicial es independiente, ya hace sospechar cosas, ¿verdad? Así que, Alejandro Ruiz, muy buenas tardes. Y bueno, Hola, buenas tardes. explícanos por qué, primero, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Explícanos por qué hoy en día sigue siendo necesario un grupo como la Plataforma Cívica por la Independencia del Poder Judicial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y hace falta porque hay un grupo de juristas que desde hace tiempo pensamos que no hay una independencia en el Poder Judicial, ¿no? Que es lo que luego más tarde explicaremos y desarrollaremos. Esto hace que, bueno, pues desde hace ya unos años, pues, magistrados, jueces, profesores, catedráticos, personas siempre del mundo del derecho, pues hayan tenido esta inquietud y hayan tenido esta exigencia, sobre todo, de explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y, sobre todo, intentar corregirlo. Y así nace la plataforma en su momento y, bueno, y así continuamos con esta labor. Una plataforma que ha salido en diversos medios ya, ha dado conferencias,
incluso ha estado en ciertos canales de YouTube, de periodismo, tiene su voz, tiene sus seguidores y tiene su influencia, pero aún así una influencia que sigue sin ser suficiente, al parecer. Antes de dejar a Alejandro Ruiz que os exponga, os voy a recordar, como siempre, que tenéis una caja ahí de preguntas y respuestas que nosotros, Alejandro y yo, queremos hacer esto lo más interactivo posible. Vosotros, en preguntas y respuestas, podéis ir dejando todas las preguntas o todos los comentarios que queráis hacer al respecto y así conseguir que esto sea verdaderamente interactivo y que participéis y que pueda ser más como un diálogo, como un preguntas y no hacerlo completamente monótono a forma de monólogo, ¿vale? Entonces, dejando esto claro y diciéndoos que lo podéis empezar desde ya, a dejar cualquier comentario o cualquier pregunta que os vaya surgiendo a través de la exposición de Alejandro, doy paso a Alejandro, que no sé qué le puede haber pasado ahora mismo. Alejandro, ¿sigues ahí? Sí, bueno, sigo aquí, pero voy a encender las luces del sitio, se está yendo aquí la luz. Y luego hay una cuestión, no veo a los participantes, no sé si habría manera de verles. No, los participantes son asistentes. Entonces Vale. ellos solo nos ven a nosotros. Vale, perfecto. Pues en un Eso. segundito que voy a ver si enciendo las luces, que se verá mejor. Bueno, aquí dice Lucía, no se nos ve, pero aquí estamos. Buenas tardes a ti también, Lucía. Espero que esta ponencia despierte vuestra inquietud, sinceramente, porque es un problema que afecta a varios abogados, no abogados, sino también cuerpos de la policía, cuando tienen que enfrentarse a determinados jueces y saben ya hacia qué palo político están orientados, ¿verdad? Y saben que van a intentar aplicar el derecho, aunque se debería aplicar siempre en una misma dirección, porque el derecho siempre es creado con un mismo objetivo, van a intentar aplicar el derecho un poco hacia sus ideales. Y esto es francamente preocupante. Y vosotros, como futuros abogados que seréis, o futuros jueces, o futuros magistrados, o futuros políticos, lo primero que debéis hacer es no consentir esto y, como abogados que podéis ser, no deberíais tener miedo a enfrentaros a un juez que quizá por su idea ya podáis sentir que tenéis el juicio perdido o que se os van a poner trabas de más de antes, ¿verdad? Y bueno, Alejandro, si quieres nos explicas un poco todo esto. Bueno, empezamos por el principio. Bueno, veo que escribe Lucía Don Nascimento, que no se nos ve, pero aquí estamos. Buenas tardes. Pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, a mí me gustaría empezar por algo mucho más esencial, que es pensar si realmente estamos en una democracia. Que esto quizá es un planteamiento un poco duro desde el inicio, ¿no? Porque si tú ahora mismo sales a la calle, puedes pensar y preguntas a la gente y le dices, oiga, ¿a usted le parece que estamos en una democracia, que vivimos en democracia? Yo creo que el 90% de los ciudadanos nos van a decir que sí, que efectivamente que vivimos en una democracia, pues que está todo bien, o está mal, o está regular, eso en virtud de quién gobierne, de quién sea el presidente, quién no sea el presidente, si me gusta, si no me gusta, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo que nos va a decir es que efectivamente sí, vivimos en una democracia. Y esta es la gran interrogación por la que a mí me gustaría empezar, ¿no? La mayoría de vosotros, según me han comentado, pues sois estudiantes o bien de ciencias políticas, sociología, derecho.
Entonces, ya sabéis lo que es democracia, ya sabéis lo que implica la palabra democracia, lo hemos estudiado desde pequeños, ¿no? El gobierno del pueblo, la antigua Grecia, todas estas cosas que nos contaban antes sobre lo que era democracia. Entonces, para empezar esta disertación, a mí me gustaría que reflexionarais todos sobre si realmente existe el gobierno del pueblo. Es decir, sobre si vosotros os veis representados cuando veis lo que pasa en el Congreso de los Diputados, lo que pasa en las Cortes Regionales, lo que pasa en vuestros ayuntamientos. Esta es la gran primera pregunta que yo entiendo que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, oiga, ¿esto funciona? O sea, este señor que yo veo aquí y demás, ¿este señor a mí me representa? Y esa es la gran pregunta, porque además si saliéramos con esa pregunta a la calle, pues seguramente hubiera un gran conjunto de personas que nos hubieran dicho que estábamos en democracia, pero por el contrario quizá nos dicen que los políticos que están no le representan. Esto también es muy de cachondo mental, porque normalmente a uno no le representan los políticos cuando gobiernan los de la ideología que ellos no comulgan, ¿no? Ha sido muy sencillo ver cómo los señores de Podemos, por poner un ejemplo, pues rodeaban el Congreso y hacían grandes manifestaciones en el Congreso y gritaban aquello de no nos representan, pero cuando ocupan la vicepresidencia del gobierno, pues ahora resulta que ahora los políticos sí le representan, ahora todo está bien y entonces tenemos a los señores del otro arco ideológico, como pueden ser los de Vox, diciendo que no nos representan y que este sistema hay que cambiarlo. Por tanto, aquí ya hay un concepto ideológico de base que subyace en la situación de si estamos realmente en una democracia o no y de si los partidos que tenemos nos representan o no. Para hablar de la representación parlamentaria tenemos que hablar de la LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Tenemos que hablar sobre si cada voto de cada ciudadano vale lo mismo. Y esta sería una gran reflexión y esto daría para otra serie de charlas, puesto que aquí entramos a hablar de matemática electoral. Tendríamos que ver, oiga, si vale lo mismo el voto de un señor de Soria que el voto de un señor de Madrid o que el voto de un señor de Barcelona. Y lo que es más grave todavía, si vale lo mismo el voto a un partido de corte nacional o a un partido de corte autonómico. Y esta es la gran madre del cordero para empezar. ¿Qué es lo que ocurrió? Para que todos lo sepamos. Lo que ocurrió es que cuando se inicia la reforma electoral, cuando se inicia la Ley Orgánica de Régimen Electoral y cuando comienza a andar esta democracia, había una especie de sentimiento de culpabilidad con los partidos nacionalistas y con los nacionalismos, ¿no? Con País Vasco y Cataluña, sobre todo, había un sentimiento de culpa por la dictadura fascista que habíamos tenido durante los 40 años anteriores. Ese sentimiento de culpa hace que en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General a estos partidos nacionalistas se les aumenta su representatividad. Y esto es muy sencillo y lo veis muy claramente, ¿no? O sea, no tiene los mismos votos, por ejemplo, Izquierda Unida, por ser un partido que ha sufrido esto durante muchísimos años, no tiene los mismos votos que Esquerra Republicana de Cataluña. Y en cambio Esquerra Republicana tiene más representación en el arco parlamentario que Izquierda Unida. Entonces, para empezar, algo ya chirría. Para empezar, ya tenemos un problema de base que hace que los votos de determinadas autonomías tengan mayor representación que los votos de otras. Que los votos de determinadas personas tengan más representación que los de otras. Y luego tenemos la posibilidad de que vosotros viváis en una provincia donde los votos sean impares, donde los diputados sean impares, o en una provincia donde los diputados sean pares. ¿Eso qué significa? Que en una provincia donde los diputados sean impares, la diferencia del voto va a generar mayores consecuencias en el arco parlamentario que donde los diputados sean pares. Y donde tengamos más diputados, esa repercusión de voto cambia. Por tanto, ante la primera pregunta de si estamos en una democracia o no, si estamos realmente ante la representatividad real
del pueblo en el Congreso o no, pues ya tenemos un primer problema que yo entiendo de base, que es que hay una diferencia, hay un diferente baremo de voto entre los lugares de un sitio y los lugares de otro. Nos dice Rubén Talaverano, si veo que hay alguna pregunta y que se puede intervenir, yo os animo a que intervengáis y que escribáis, os estoy leyendo lo que escribís. Habla Rubén Talaverano del sistema DON. Bien, efectivamente, el sistema DON, que cada uno le llama de una manera, ¿no? Pues realmente es un sistema matemático de conteo electoral que no es ni el mejor ni el peor, pero es el que tenemos. Pero eso sí que hace que haya muchas diferencias entre los primeros partidos y los segundos, terceros partidos. Es decir, a más poder del partido, más le favorece ese sistema de conteo que podemos llamar sistema DON. ¿Qué ocurre? Que, oye, casualmente ninguno de los partidos que han gobernado mayoritariamente, ni Partido Popular ni Partido Socialista, ha cambiado el sistema. ¿Por qué? Pues porque no les interesa. Porque a quien ostenta más poder le interesa agrupar más poder. Y no le interesa que haya esa pequeña representatividad que pueda emerger y que pueda hacer que el arco parlamentario cambie su matemática, cambie su composición. Por eso nadie ha cambiado la ley electoral general, porque les viene de puta madre. Porque tener un sistema electoral que favorece al partido que gobierna y a los partidos mayoritarios, pues esto les viene muy bien y por eso nadie lo ha cambiado. Aquí hay un planteamiento que podremos hacer más tarde y es que yo creo, por desgracia, que al menos los grandes partidos, tanto PP como PSOE, hace tiempo que dejaron de ser partidos políticos y se han convertido en herramientas de trabajo temporal, en empresas de trabajo temporal para dar trabajo a los suyos, ¿no? Y vosotros habéis visto pues estas personas que de repente pues dejan de ser alcalde de su pueblo o alcalde de su ciudad durante unos años y terminan en el Senado y termina su andadura en el Senado y resulta que se crea una comisión para la cría del percebe en cautividad en la provincia de Cuenca y, oye, y casualmente esta persona preside la comisión de la cría del percebe en cautividad en la provincia de Cuenca, dotada con una remuneración pues, de 60.000 u 80.000 euros al año, con una secretaria, lo que se llama una oficina, un chofer, un coche oficial y demás. Bueno, pues esto al final, ¿por qué se genera? Bueno, pues porque ese señor que ha sido durante un montón de tiempo el alcalde de su pueblo, pues seguramente no tenga ni oficio ni beneficio ni lugar donde quedarse muerto y el partido le tiene que dar dinero de alguna manera. Eso nos lleva a ver realmente cuáles son los perfiles de las personas que entran en política, que eso ya sería también para otro gran debate. Pero, por continuar el hilo, me dice José Rubén Benítez Morillo, el exalcalde de mi pueblo, sí, los hay un montón. Yo estoy en Guadalajara, soy de Guadalajara, y el exalcalde de Guadalajara por el Partido Socialista, bueno, pues ahora preside una comisión en las Cortes y ya está, pues ya tiene su sueldo, su oficina y demás, ¿no? Por tanto, al final son grandes empresas de trabajo temporal. ¿Eso qué es lo que hace, ¿no? Esta validez de voto? ¿Qué es lo que nos plantea? Pues realmente nos plantea que lo que tenemos es una gran importancia de los partidos políticos. Esta importancia se podría mitigar de dos maneras, con listas abiertas y con unas primarias dentro de los propios partidos. Es decir, los candidatos de los partidos políticos hasta hace muy poco, es decir, cuando entran los nuevos partidos, cuando entra Podemos, cuando entra Ciudadanos o cuando ahora ha entrado Vox, ya entran con sistemas de primarias, que podríamos hablar de ello. Pero es verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular no habían oído hablar de primarias en su vida. Y si habían oído hablar de primarias, eran primarias dirigidas. Es decir, el partido hace una gran rueda de prensa y dice, iniciamos las primarias del partido, el que toque. Y de manera interna a todos los afiliados les decía, oye, votad a fulanito, votad a fulanito. Oh, joder, pues esto no son primarias, esto al final son primarias dirigidas. Luego, sí que es verdad que los partidos que podemos llamar de nuevo corte, tanto Podemos como Vox como Ciudadanos,
entraron con estos sistemas de primarias, que también es cierto que en algunos sitios los han discutido, unos los han criticado más, otros menos, otros han hablado de pufos, otros no de pufos. O sea, es verdad que siempre va a haber ruido, pero ya por lo menos entraron con un sistema de primarias y algunos en su programa llevaban un sistema de listas abiertas que ya hizo que PP y PSOE dijeran, joder, nos quedamos solos, vamos a hacer nosotros también sistema de primarias, aunque sea un poquito una farsa, porque al final, y lo hemos visto hace poco, hubo elecciones en Podemos y en Andalucía se ha visto y estaban los candidatos del aparato del partido y los candidatos que no venían del aparato del partido y siempre hay alguna sorpresa por ahí, ¿no? Que gana el que no debe y cosas de estas, ¿no? Pero eso nos lleva al grandísimo poder que tienen los partidos políticos, ¿no? Y este poder, esto es muy interesante, ¿no? Y es muy importante este poder, porque nos va llevando un poco a esta idea, que no quiero que perdáis, de si tenemos un sistema democrático o no tenemos un sistema democrático. Porque aquí tenemos otra cosa muy importante que se llama disciplina de voto, ¿eh? La famosa disciplina de voto. Y ahora os voy a poner un ejemplo muy concreto que en Guadalajara lo hemos sufrido, ¿no? Por tanto, de donde seáis, yo entiendo que muchos seréis de la zona centro, pero bueno, de donde seáis, lo habéis podido vivir también. Nosotros teníamos y tenemos el gran problema del trasvase Tajo Segura. Claro, cuando hay una opinión nacional del trasvase Tajo Segura, tenemos diputados de Guadalajara, de Toledo, sobre todo, ¿no?, que están más afectados por esta cuenca del Tajo, y diputados de Levante y de Murcia. Y el partido a nivel nacional, me da igual PP que PSOE, dice, se vota a favor del trasvase o se vota en contra del trasvase. Claro, aquí el diputado de Toledo y el diputado de Murcia opinan diferente, pero no les queda más remedio que decir, no, perdonen, ¿qué tengo que votar yo aquí? Que a favor. Y tenemos diputados de Toledo votando a favor del trasvase y diputados de Murcia votando en contra, porque al final hemos vivido durante un montón de años en una política que si tú decías blanco, yo decía negro, y oye, tú estabas unos años, yo otros, y no nos tocábamos las narices. Esto es como el que va al dentista, le agarra de los testículos y le dice, hombre, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Pues esto es lo mismo, al final PP y PSOE han estado en una alternancia en la cual ninguno se intenta hacer daño el uno al otro, también porque los unos tienen mucha información del otro y viceversa, y no es bueno que nadie abra la boca, ¿no? Por tanto, si llegamos a la conclusión de que hay un sistema de voto que no es del todo representativo, y si llegamos a la conclusión de que los diputados defienden más las posiciones de su partido que las posiciones de sus votantes, yo ahora repito la pregunta. ¿Vosotros creéis que estamos en una democracia? ¿Vosotros creéis que realmente tenemos el gobierno del pueblo? ¿Que vosotros os sentís representados? Yo creo, honestamente, que no estamos en una democracia. Entonces, claro, si no estamos en una democracia, alguien me podrá decir, claro, tú eres un listo, si no estamos en una democracia, ¿en qué estamos? ¿O qué es lo que piensas tú de cuál es el sistema de gobierno que tenemos ahora mismo en España? Yo no sé, claro, la formación clásica ha bajado muchísimo, ¿no?, en la universidad. Yo no sé si alguno de vosotros ha oído hablar, si lo ha oído, que me lo escriba, por favor, de la oligarquía de Eupátridas o de las oligarquías. De las oligarquías yo estoy seguro que sí, que habéis oído hablar, ¿no? Y de la oligarquía de Eupátridas, que como casi todo lo que concierne en política nace en la antigua Grecia, ¿no? Hay algunos que ponen a Teseo como su origen y demás, y los Eupátridas no eran otros personajes que los bien nacidos. Yo, si alguno ha escuchado y ha leído el Quijote, sabéis que el Quijote era un hidalgo, ¿no? Era un hidalgo, era un fijosdalgo, era un hijo de alguien, ¿no? Esto, llevado a la antigua Grecia, significaba que había determinadas familias, hijos de alguien, los bien nacidos, que eran los que gobernaban. Y esta oligarquía de Eupátridas significaba no que todo fuese democracia, ¿no?, porque también nos han vendido esto de que la democracia nace en Grecia y eso admitiría muchos matices, pero lo que sí nace es la oligarquía,
Y esta oligarquía realmente es el mandato de una serie de familias, ramas, castas, etc. Si luego vamos a la antigua Roma, veremos que hay una serie de familias que son los que al final gobiernan Roma, ¿no? Y vosotros habéis visto y conoceréis, aunque solo sea por televisión, pues las grandes dinastías de las grandes familias romanas, ¿no? Las gens, que se llamaban, ¿no? La gens Julia, etc., ¿no? Esto es lo que yo creo, en mi humilde opinión, porque aquí luego podemos abrir debate, que ocurre en España. Es decir, no creo que sea una democracia, pero sí que creo que sea una oligarquía. Es decir, en España hay una serie de élites, castas, familias, intereses económicos, sociales, que gobiernan, que realmente tienen poder, que tienen influencia. Y esa influencia muchas veces se ve articulada a través de los partidos políticos. Hay quien podría decir que en España estamos realmente en una partitocracia, es decir, el gobierno de los partidos políticos. Puede ser. Ahora bien, os planteo otra vez, ¿realmente un partido político tiene más o menos poder que la señora Botín? ¿Que los señores de Telefónica? ¿Que los señores o el señor de Inditex? Es decir, un presidente de un partido político, un diputado, tiene más capacidad que el señor Roures, que el señor Emilio Aragón, que los señores de La Sexta, de Antena 3, etcétera. Seguramente no. Por tanto, ¿quién tiene la capacidad de influencia de un país? ¿Quién gobierna realmente el país? ¿Quién es capaz de hacer que se repitan o no se repitan elecciones? ¿Quién es capaz de derrocar o no derrocar a líderes de partidos? Y aquí aparecen los medios de comunicación vinculados a los partidos políticos. Es decir, hay una serie de conjunciones entre la política y los medios de comunicación, que son los que al final determinan qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y sobre todo lo peor de todo, y aquí me quiero detener porque es un tema que me preocupa mucho antes de llegar al Poder Judicial, determinan qué es lo que vosotros tenéis que pensar. Y esto es lo que realmente da miedo, o a mí me da mucho miedo. Y aquí vamos a hablar de algo que vosotros conocéis, ¿no? Que son las famosas fake news. Yo no soy muy de anglicismos, con lo cual las noticias falsas. Mirad, os pongo un ejemplo. Hace tiempo, hace unos años, se propagó en Estados Unidos. Ya sabéis que todo pasa en Estados Unidos, es decir, si hay un apocalipsis zombie será en Estados Unidos, si llegan los extraterrestres será en Estados Unidos y los casos más gordos de todo ocurren en Estados Unidos. También es verdad que son muchos, con lo cual claro, no van a pasar en Guadalajara, pero sí pasan en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hubo unos señores que empezaron a decir en Internet que había una pizzería de Washington, fijaos, un Telepizza, un Domino's Pizza, en Washington, donde realmente se traficaba con bebés y con niños. Fijaos lo duro que es esto, ¿no? Cazaron correos electrónicos, y esto está vinculado a los partidos políticos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, cazaron correos electrónicos, vincularon a Hillary Clinton, con lo cual os podéis imaginar de dónde venían también estas noticias, vinculan a Hillary Clinton y empiezan a transformar en sus mentes completamente enfermas pedidos de pizza con pedidos de menores. Y entonces decían, hombre, si en esta pizzería, fijaos, es que esta pizzería en Internet ha dicho que tiene helados a buen precio. ¿Qué significa helados a buen precio? Helados a buen precio significa que son menores, porque claro, los helados los toman los niños. Bueno, hay que tener una mente completamente corrompida para el que piense esto, ¿no? Pero lo pensaban, ¿no? Entonces, no, claro, están pidiendo helados, pero no piden helados, piden menores. Y realmente cuando piden doble de queso, es que piden que sean 2 menores. No doble de queso, no, 2 menores. Es decir, a un tío de Washington no le podía gustar el queso. Lo que le gustaban eran 2 menores. ¿Qué ocurrió?
Lo que ocurrió es que llegó un señor, bien pensado y bien intencionado seguramente, y evidentemente mal de la cabeza, y se presentó con una escopeta en la pizzería a buscar a los menores. Ahora vosotros imaginaos la cara de las familias que estaban allí tomando pizza cuando llegó un señor armado con una escopeta que, como sabéis, pues la regalan con los yogures en Estados Unidos o con las magdalenas, tampoco hay mayor problema en esto. Cuando llegó este señor y encañonó a los de la pizzería y les dijo que quería ver a los menores. Claro, los señores de la pizzería, acojonados con razón, le enseñan toda la pizzería, le abren todas las puertas y le dicen, mira, aquí no hay menores. Y el tío se va y se entrega a la policía y en su interior debía decir, yo soy gilipollas, soy muy gilipollas, no un gilipollas estándar, ¿no? Soy muy gilipollas. Bien intencionado seguramente, porque el hombre iba a rescatar menores. Pero, hombre, hay que tener la cabeza muy americana para presentarse con una escopeta en una pizzería a rescatar a unos menores. Fijaos vosotros si a este tío le da por disparar. Genera una masacre. Y esa masacre se ha originado porque unos señores querían dar por saco a Hillary Clinton y a los demócratas en Estados Unidos. Si lo traemos a nivel nacional, vosotros en vuestros móviles lo tenéis llenos de noticias falsas, llenos, hasta las orejas, a reventar. Yo veo los estados de WhatsApp de gente que conozco vinculados a unos y otros partidos y me llevo las manos a la cabeza. Pero incluso si a vosotros os digo cuál es el partido más corrupto de Europa, a muchos de vosotros o a todos les saldrá el PP. El PP es el partido más corrupto de Europa. ¿Por qué? Porque os lo han metido hasta en la sopa. Porque hasta en la sopa hubo unos señores de Podemos que dijeron durante meses que el PP era el partido más corrupto de Europa. Yo hace un tiempo debatía con un líder de Podemos y le decía, oye, perdóname la tontería, ¿cuál es el segundo partido más corrupto? Porque, coño, si el PP es el primero, es porque habéis hecho un ranking. Oye, pues ya por curiosidad, quiero saber cuál es el segundo, el tercero y el cuarto, por dar la medalla de plata y la de bronce. Y claro, el tío se quedó a cuadros, no sabía qué decir, porque era mentira, el PP no es el partido más corrupto de Europa. Pero ese era un mantra que nos repetían una y otra vez, y tenía una clara finalidad política. Si yo a vosotros os digo que es más progresista o más conservador, por ejemplo, si os digo los toros, todo el mundo me diría, bueno, los toros es de derechas. Si yo digo los gays, pues muchos me dirían, no, los gays son de izquierdas. Los partidos se han apropiado de banderas que son de todos. Puede haber gente de izquierdas que le gusten los toros y gente de derechas gay, muy gay, que los hay. Porque no tiene nada que ver con quién te acuestes, a lo que pienses o a quién votes. Que esto es una obviedad, pero nos lo han metido, bien metido en el cerebro, de que si estás a favor del colectivo LGTBI es que eres progresista, es que eres de izquierdas. Fijaos una salvedad, ¿no? A raíz del tema del colectivo LGTBI. Hoy por hoy el Partido Socialista tiene un problema de tres pares de narices con el colectivo LGTBI. Y es con el colectivo trans, con los transexuales. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista siempre había sido el abanderado del feminismo. Ahora voy un momento sobre ese abanderamiento del feminismo. Claro, las feministas radicales han dicho que un chico que se siente chica no es chica, es chico. Ahora dile tú a los transexuales que nacen como mujeres, que se sienten hombres, o que nacen como hombres pero se sienten mujeres, que realmente no son, que son lo que digan las feministas. Ahora, claro, el Ministerio de Igualdad tiene un problemón, porque o se enfrenta con los feministas más radicales o se enfrenta con el colectivo transexual LGTBI. Problema gordo de narices. Pero si nos hablan del Partido Socialista y su alarde de feminismo, os pongo dos ejemplos.
El Partido Socialista son los mismos que se gastaban el dinero en prostitución de los parados en Andalucía y nadie ha dicho nada. Y eran los mismos que doña Dolores Delgado, fiscal general Dolores Delgado, le decía al juez Villarejo, le animaba a montar prostíbulos, porque la información vaginal era muy buena. Y esto lo decía Dolores Delgado, del Partido Socialista, pareja del juez Baltasar Garzón, y no pasa nada. Y nadie le pone la cara colorada a esta mujer. Cuando las grabaciones del señor Villarejo llama marica a Grande Marlaska y cuando dice que hay que hablar de la información vaginal, que es muy buena la información vaginal. Imaginaos, por tanto, hasta qué punto es importante el mensaje. Hasta qué punto es importante que nos repitan una y otra vez que el PSOE, por ejemplo, es feminista y que el Partido Popular, por ejemplo, es el que defiende la bandera de España más que nadie. Y luego sale el señor Abascal, que defiende el ejército más que nadie y no ha hecho la mili siquiera, defiende el matrimonio y está divorciado, separado y ajuntado. Esto es de locos. Porque no importa lo que hagas, importa lo que tú vendas que haces. Lo que importa es que tú no pienses. Lo que importa es que escuches lo que te dicen que tienes que pensar. Y esto a mí me preocupa mucho, muchísimo, muchísimo. Dice Iván Garrido, creo que es más los derechos por lo que han defendido unos u otros o permitido. Boda en contra de Cauter, no por lo que sean en sí. Bien, pero aquí hay matices. Hay partidos que en sus programas han llevado unas cosas, luego no las han cumplido y además hay partidos que los llevaban el programa y luego no los han ejecutado y viceversa. Y partidos que les han colgado el San Benito de ser anti-LGTBI o no anti-LGTBI cuando en su programa nunca han llevado nada y cuando encima han llevado acciones pro-LGTBI. Por tanto, no es tanto lo que defiendan, sino lo que se venda que defienden. No sé si me explico bien sobre la pregunta de Iván Garrido. Y aquí hay un error fundamental que ocurre en su momento, que es las leyes de educación. Las leyes de educación en su momento, cuando se dividen las autonomías, no son importantes. Para los políticos que gobiernan no son importantes. Y entonces dejan las leyes de educación, se las dejan a las autonomías. ¿Las autonomías qué han hecho con esto? Adoctrinar. Tú ves los libros de texto de Cataluña, bueno, y ves a los ministros españoles diciendo que los libros de texto en Cataluña no adoctrinan y dices, pero bueno, ¿estamos ciegos o estamos locos o ambas cosas a la vez? ¿No? Las autonomías han tenido que ir, han tendido a adoctrinar y se tiende a tener 17 educaciones diferentes. Y una educación donde cada vez se exige menos. Si tú tienes una educación donde cada vez se exige menos, cada vez se genera menos capacidad de pensar. Yo sí quiero que os quedéis con algo de estos minutos que vamos a estar, es que penséis. De verdad, mi mayor preocupación es que penséis, que seáis críticos, que opinéis, que os informéis y que os informéis con muchas fuentes, porque las fuentes están viciadas. Porque las fuentes vienen de unos señores que se dedican a generar mensaje y lanzaros ese mensaje. Muchos de vosotros habéis conocido ahora el nombre, que estaba oculto, pero ahora se publica más, de Iván Redondo. Iván Redondo, asesor de Pedro Sánchez, es un generador de mensaje. Es un señor que coge la realidad, la transforma y lanza el mensaje que interesa. Y luego ya están los señores de La Sexta, del País, etcétera, para lanzar ese mensaje. Y lo mismo ocurre con los mensajes del Partido Popular o los mensajes de Vox. Es decir, luego están los señores de 13TV, de Libertad Digital, del Gato al Agua, etcétera, que lanzan estos mensajes. Y hay mensajes realmente peligrosos. Y volvemos al tema de las noticias falsas y volvemos al tema de si realmente aquí hay democracia o no hay democracia, si gobiernan los partidos y si gobiernan unos poderes anexos a los partidos que son los que generan la opinión que hace que tú pienses de una manera o pienses de otra y lo que es peor, que creas que lo has decidido tú.
cuando lo ha decidido un machaque constante en la comunicación que tú has ido recibiendo cada vez que pones la radio, cada vez que miras Twitter, cada vez que ves Facebook o cada vez que ves los estados de WhatsApp de tus amigos. Y esto es lo realmente preocupante y esto es lo realmente problemático. He hecho toda esta introducción porque es una tontería hablar de si existe independencia o no del Poder Judicial y si existe separación de poderes, cuando realmente creo que la gran pregunta es si existe democracia o no, si realmente estamos representados o no, y si realmente hay un gobierno del pueblo o no hay un gobierno del pueblo. Dicho esto, aterrizamos en la separación de poderes. Todos vosotros entiendo que no hace falta explicaros, ¿no? ni la pirámide de Kelsen de prelación de normas jurídicas, ni la separación de poderes, los tres poderes del Estado, la famosa frase de Montesquieu, ¿no? En cuanto a la división de poderes, ¿no? Eso yo creo que está superado. Tenemos un legislativo, tenemos un ejecutivo y tenemos un judicial. El legislativo legisla, hasta ahí llegamos. El ejecutivo ejecuta. Y el judicial valora la adecuación o no a la ley de las cosas que ocurren. Vamos a ver, voy a responder. Agustín Fernández Castillo, ¿más democracia implica menos gobernabilidad? Depende, Agustín, a mi parecer. Más democracia no tiene por qué implicar menos gobernabilidad, a no ser que hagas el ágora del pueblo. Es decir, lo que ya no se puede, y creo que no sería práctico, es hacer un referéndum para cada cosa, ni hacer referéndum por todos, ¿no? Pero sí que, y con esto adelanto muchas cuestiones, pero sí que quizá debería haber más democracia a la hora de elegir a tus representantes. Yo creo en la democracia representativa. Yo creo en los alcaldes, en los concejales, en los diputados. Yo creo en la democracia representativa. Pero tenemos que ver que esas personas velen por los intereses de sus votantes y no por los intereses del partido de turno. Que muchas veces habrá contradicciones, muchas veces no, pero muchas veces habrá contradicciones. Os ponía el ejemplo del Tajo Segura. Por tanto, mayor democracia no creo que implique menos gobernabilidad, pero que tenemos que hacer grandes factores de corrección con los sistemas que tenemos, creo que sí, para que no tengan tanto poder las minorías nacionalistas. ¿Por qué han tenido poder las minorías nacionalistas? Coño, porque a los grandes partidos les interesaba gobernar con ellas. Acordaos que Aznar hablaba catalán en la intimidad. O sea, acordaos de Zapatero, acordaos de Felipe González con Jordi Pujol, etcétera, etcétera. O sea, a los partidos de Madrid les interesaba el PNV y les interesaba Convergencia y Unión. Por eso no se han cambiado las cosas, no por otra cosa. El día que les interese otra cosa, estoy seguro de que lo cambiarán. Pero volvemos a la separación de poderes. Bien, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Hoy tenemos un legislativo que en teoría es quien nombra al Ejecutivo. Es decir, cuando hay elecciones, tú no votas al presidente del gobierno, o sea, al señor Sánchez no le ha votado a nadie. Se votan unas circunscripciones, se votan unas provincias y se votan a unos diputados y esos diputados eligen al Ejecutivo. Claro, ¿qué ocurre? Que a estos diputados les ponen los partidos y a quienes tienen que elegir son a los líderes de sus partidos. Por tanto, no hay diferencia entre el legislativo y el ejecutivo. El legislativo, el Congreso de los Diputados, está completamente al servicio del ejecutivo, porque son del mismo partido, porque beben de lo mismo. Aquí ponemos un ejemplo positivo en Estados Unidos. Los senadores de Estados Unidos se deben a sus votantes o a los lobbies que les pagan las campañas. Entonces, los presidentes tienen que convencer. Yo os recomiendo, mirad, hay una serie fabulosa que se llama El ala oeste de la Casa Blanca, que creo que cualquiera que le guste la política, cualquiera que le guste el derecho, debería verla. Y aquí se ve donde los senadores están a lo que dicen sus votantes. Y son y el presidente de los Estados Unidos y su equipo tienen que convencer a los senadores para sacar las leyes adelante. Porque si un senador de Texas le vendes que va en contra de las armas o le vendes que tiene que votar en contra de las armas por muy republicano o por muy demócrata que sea,
el senador de Texas dirá que no, porque sus votantes llevan pistola y porque quien les paga las campañas electorales son los votantes que llevan pistola y las empresas que fabrican revólveres. Por tanto, no es tonto, es senador de Texas, pero no es idiota. No va a votar en contra de eso. Aquí en España no, aquí en España se vota por bloque. Aquí en España son casos muy contados los de un diputado que ha votado fuera de su línea de partido, fuera de esa disciplina de voto de la que hablábamos antes. Entonces, aquí en España, la gente que va a las Cortes, mirad, hay una idea casi mitológica del ágora griega, ¿no? y del foro romano, donde allí los senadores o donde las familias discutían, debatían y se convencían unos a otros. Bien, esto hace mucho tiempo que dejó de pasar. En las Cortes, cuando alguien sale a hablar, no sale a hablar para convencer a otros. No, mentira. Allí va todo el mundo convencido. Allí sabe todo el mundo lo que tiene que votar antes de que abra el primero la boca. Es más, antes de que abran la boca, ya han dado una rueda de prensa diciendo lo que van a votar. Con lo cual, tú imagínate. O sea, no sirve para nada. ¿Para quién habla el político cuando se sube al atril? Pues para la tele, para sus propios votantes y para su ego. De verse en la tele y decir, joder, oye, pues he hablado muy bien, ¿eh? Qué bien lo he hecho. ¿A que lo he hecho bien, chicos? Joder, lo he hecho de puta madre. ¡Buah, qué bien lo he hecho! No sirve para nada más. Porque allí todo el mundo viene convencido de fábrica. ¿Vosotros habéis visto alguna vez una votación donde haya unos tíos de un partido político que digan, joder, me ha convencido? Me ha convencido ese tío que acaba de salir. Me ha convencido, lleva razón. No. Oye, que íbamos a votar que sí, pero votamos que no, porque nos ha convencido. Oye, bravo. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto y yo nací hace ya un tiempo y yo no lo he visto nunca. Es decir, eso no pasa. Aquí todo el mundo viene convencido y todo el mundo sabe que va a votar en el legislativo, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Todo el mundo sabe lo que va a votar. Y todo el mundo obedece al partido, que es el partido normalmente que está en el gobierno o los partidos que están en el gobierno. Hoy por hoy sería impensable que el Partido Socialista del Legislativo votara en contra una resolución del Ejecutivo. Sería impensable, no. Allí va la señora Celaá, habla sobre su ley y todos los del PSOE aplaudiendo allí, ¡wow, bravo! Eres buenísima, bravo! No se han leído nadie la ley, ¿no? Pero bravo. Esto es como, no sé si alguno ha ido a la tele cuando hay un regidor que pone aplauso, entonces todos aplauden allí, pues es lo mismo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Fijaos, ¿no? Cosas que pasan, yo tiro más a mi terruño porque lo conozco bien, ¿no? Tenemos diputados nacionales del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. El líder del Partido Socialista de Castilla-La Mancha le echa la bronca a Sánchez y dice, no, hombre, no, esto es una barbaridad, el castellano, tal, ¿no? Y lleva una banderita de España aquí en la muñeca. ¿Por qué? Porque sabe que el votante de Castilla-La Mancha le va a mirar si no lleva la banderita de España. Porque podrán ser del PSOE, pero cuidado, esto del catalán y los catalanes y los nacionalistas a un castellano manchego no se lo toques. Pero el diputado del PSOE de Castilla-La Mancha, cuando habla Sánchez y cuando habla Rufián y cuando habla Iglesias, aplaude y vota a favor, porque tiene disciplina de voto. Por tanto, es un paripé, es un teatro, es mentira todo. Es mentira. O sea, esto es, oye, podéis ver un pleno de las Cortes o podéis ir a ver el Circo del Sol, que al fin y al cabo es más o menos lo mismo. Con lo cual, legislativo y ejecutivo están unidos. ¿Qué pasa con el judicial? ¿Qué pasa con el judicial? Bien, el judicial vamos a dividirlo en el Consejo General del Poder Judicial. Decía, alguno transformaba esas siglas de una manera torticera, no voy a repetir lo que decía, ¿no? Pero el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, ¿quién lo nombra? Pues bien, el Consejo General del Poder Judicial tiene 20 sillas, 20 sillones. De esos 20 sillones vamos a dividir 6 y 4, 6 y 4. 6 los nombran las Cortes. Por decir, el Congreso de los Diputados, ¿no? Para no entrar Cámara Alta, Cámara Baja, las Cortes Generales, que son Congreso y Senado, le digo, ¿no? El Congreso de los Diputados nombra 6 entre los jueces y 4 juristas de reconocido prestigio. Luego ya entramos en lo que sería un jurista de reconocido prestigio, ¿no?
y otros 6 magistrados o jueces, el Senado, y otros 4 juristas de reconocido prestigio, el Senado. Por tanto, 10 el Congreso de los Diputados, 10 el Senado, 6 Congreso y Senado, 12 de magistrados y jueces, y 4 y 4, 8 entre juristas de reconocido prestigio. Y esas elecciones tienen que ser por 3/5. Por tanto, ¿por qué ahora hay montado un lío de 3 pares de narices? Porque hace falta 3/5 en la Cámara. Yo recuerdo cuando los señores de Podemos decían que había que cambiar la Constitución por mayoría simple y que había que elegir a los jueces por mayoría simple. Y yo la pregunta que les hacía era, oye, ¿y cuando gobiernen otros que no sean ustedes, lo van a respetar? Porque claro, si se cambia la Constitución por mayoría simple o se elige a los jueces por mayoría simple, mañana, yo soy de Podemos, estoy seguro que mañana gobierna Vox y estaría el primero en las Cortes a decir que eso era una mierda, que es una injusticia, que no nos representan, etcétera, 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 etcétera. El primero, sin coleta, evidentemente, ¿no? Pero el primero. Y viceversa, ¿eh? Y viceversa. Los señores de Vox decían que el señor Pedro Sánchez no es un presidente legítimo. Oiga, sí es legítimo. Te podrá caer mejor o peor, pero es legítimo porque se ha votado legítimamente. No vamos a hacer aquí como Trump o Biden en Estados Unidos, entrando si hay tongos o no hay tongos, ¿no? Aquí, pues sí, Sánchez te gustará más o menos, pero es un presidente legítimo. Por tanto, estas mayorías cualificadas son muy importantes para dar una estabilidad. Porque si no, cualquier partido que gobierne, igual que te cambia la ley de educación, igual que cambia el Código Penal, que cualquier gobierno siempre te cambia el Código Penal, pues te cambia el sistema de elección de los jueces o te cambia la Constitución, o te cambia lo que sea. Y entonces ya es para volvernos más locos de lo que ya estamos, ¿no? Por tanto, hay unas mayorías cualificadas de 3/5. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Hasta ahora lo que ha ocurrido es que los señores del PP, los señores del PSOE, se ponían de acuerdo entre ellos y nombraban a los jueces así, digitalmente, ¿no? Digitalmente, con esto, los nombraban. También entraban los señores de Izquierda Unida, los señores del PNV, los señores de Podemos. Es decir, yo estuve en un debate con la señora Victoria Rosell, juez de Podemos, que entraba en las ternas para ser elegida a dedo para ir al Consejo General del Poder Judicial y la tía hablaba de independencia del Poder Judicial. Digo, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza de hablar de independencia del Poder Judicial cuando tú eras cómplice de esos chanchullos de partido, ¿no? Y el señor ministro de Justicia que tenemos hoy mismo es una persona que hace mucho tiempo que dejó la toga y la cambió por las siglas de un partido político. Y no es político, o sea, y es político, no es juez, no es magistrado, es un político. Por tanto, habla como político, no como magistrado, no como juez. Es decir, ahora mismo el gran problema que hay es que se ha roto la baraja, pero esta baraja no se rompía hasta hace 2 días. Hasta hace 2 días el PP, el PSOE, Izquierda Unida, luego Podemos, el PNV, dictaminaban quién iba al Consejo General del Poder Judicial. Y tenemos el otro órgano, gran órgano judicial de este país, que es el Tribunal Supremo. Bien, ¿quién nombra a los magistrados del Tribunal Supremo? A propuesta, los nombra el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y quién ha nombrado ese Consejo General del Poder Judicial? Pues de los 20, 12 los nombra el Legislativo, por tanto los nombra el Ejecutivo. Por tanto, los nombran los partidos políticos que mandan. No sé si esto ha quedado suficientemente claro. De 20, 12 los nombran los partidos políticos y los otros 8, bueno, entre los jueces, y los otros 8 los eligen entre juristas de reconocido prestigio, pero también los partidos políticos. Por tanto, los 20 los elige el Legislativo, que como habíamos visto está gobernado por el Ejecutivo y viceversa. Y ambos están gobernados por el partido político que manda, que gobierna en ese momento. Por tanto, ¿quién elige a los jueces del Consejo General del Poder Judicial? El partido político que manda o los partidos políticos que mandan. ¿Y quién elige a los magistrados del Tribunal Supremo?
el Consejo General del Poder Judicial elegido por aquellos partidos políticos que mandan. Con lo cual, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están inmensamente unidos. No unidos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial porque sí. ¿Cuál es el nexo común que está encima de todos ellos? ¿Qué es el foco que ilumina a todos ellos? Pues nada más y nada menos que el partido político. El partido político es el que determina quién se sienta en la silla del Consejo. ¿Y por qué lo determina? ¿Por lo buen juez que sea? No. Por los favores seguramente que les deba ese partido político a ese juez. O en virtud de lo que se vaya a juzgar en esas salas. Porque no nos olvidemos que aquí hay un sistema de aforamiento. Es decir, a los políticos no les juzgan los tribunales ordinarios. Les juzgan los tribunales específicos según sea ese político. Es decir, a nivel nacional, el Tribunal Supremo. A nivel regional, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, igual de politizados que el Tribunal Supremo y que el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, el partido político no es idiota. El partido político dice, oye, vamos a ver qué pufos tenemos aquí, o a ver qué pufos tienen nuestros amigos, porque los partidos políticos tienen amigos. Telefónica, Banco Santander, Villarejo, tienen amigos. Vamos a ver a quién le toca, en qué sala toca, o si está forado o no está forado, y a ver quién le juzga, porque aquí no hay jueces. Hay jueces progresistas y jueces conservadores. Aquí los jueces tienen apellido. Y ahora hablamos a continuación de eso, ¿no? Otra de las grandes patas del sistema de la justicia española, del sistema judicial español, son los fiscales. Y yo no me quiero olvidar de los fiscales. La fiscalía tiene más tela marinera. ¿Por qué? Yo, de verdad, rompo una lanza a favor de los jueces de instrucción, de los jueces de ciudad pequeña, de verdad, de los jueces de lo penal, de lo civil, de Guadalajara, de Madrid, de Cuenca, de Toledo. Rompo una lanza a favor de esos jueces. Son personas como nosotros con un ánimo de hacer las cosas bien. Pero a medida que se asciende en la carrera judicial, yo ya no rompo ninguna lanza a favor de nadie. Porque para llegar a esos cargos tienes que llegar por este señor de aquí. Tienes que llegar por vía digital, no por méritos. Tendríamos que ver los currículums de algunos, no por méritos. Y aquí lo hemos tenido en la Audiencia Provincial de Guadalajara, escasos metros de donde estoy yo, que han llegado al Consejo General del Poder Judicial porque había que agradecer favores. Y esto se puede decir alto y claro y sin temor a una querella, porque hay una cosa que se llama exceptio veritatis. Cuando lo que se dice es verdad, no se puede temer absolutamente nada. Y esto que decimos y lo que decimos los miembros de la plataforma es verdad. Aquí hay una serie de poderes, partidos políticos y poderes vinculados a los partidos políticos que nombran a los jueces. Que nombran a los jueces que luego juzgan a esos poderes. Y tenemos la Fiscalía. Yo no sé si estáis muy al tanto, pero ahora el señor ministro quiere reformar a los fiscales y quiere que los fiscales tengan más fuerza en la instrucción de las causas. Si hay en este ámbito judicial una pata realmente con una estructura piramidal, es la Fiscalía. El fiscal general del Estado está nombrado por el partido político de turno. Y el fiscal general del Estado nombra a los fiscales que hay por debajo, de él o de ella. Y estos nombran a su vez a los de debajo, y estos a los de debajo. Es piramidal. Por tanto, el fiscal que quiera ascender, que es lícito, ¿qué tiene que hacer? Llevarse muy bien con el fiscal de arriba. Y el fiscal de arriba con el de arriba. Y el de arriba con el de arriba. Oye, y todos se tienen que llevar bien con el fiscal general del Estado que está nombrado a dedo por el partido político de turno. Y qué casualidad que ahora quieren reformar la Fiscalía para que tenga más poder de decisión sobre las instrucciones de las causas. Como abogado, esto es para darle una vuelta. Por tanto, tenemos un Consejo General del Poder Judicial nombrado por los partidos políticos,
un Tribunal Supremo nombrado por el Consejo, nombrado a su vez por los partidos políticos, y una Fiscalía directamente vinculada al partido político de turno. Dicho esto, ¿alguien piensa que hay separación de poderes? Yo desde luego no. Creo que más que nunca es necesaria una plataforma cívica para la independencia de la justicia. Más que nunca. Porque la justicia no es independiente. Y como os digo, puede ser independiente el juez de instrucción o el juez juzgador. Yo supongo que todos conocéis, ¿no?, el sistema procesal español, no lo voy a explicar, pero que es independiente los jueces que están a unos cientos de metros de mí en los juzgados de Guadalajara. Estoy seguro. Pero ¿son independientes los jueces del Supremo? ¿Son independientes los vocales del Consejo que los han nombrado sus jefes, los señores políticos? Y entro con dos cuestiones a su vez. Miren, las asociaciones fiscales, digo las asociaciones judiciales, las asociaciones profesionales. Las asociaciones profesionales decían, no, nosotros, algunas, decían, bueno, nosotros queremos que los jueces los decidan entre los jueces. Bien, pero ¿qué ocurre? Que esas asociaciones de jueces están vinculadas a los partidos políticos y tienen nombre y apellidos y tienen ideología. Y tenemos la Asociación Profesional de la Magistratura, os hablo, la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadores. La Asociación Francisco de Vitoria se extinguió de la Asociación Profesional de la Magistratura, con lo cual, conservadores también. Jueces para la Democracia, progresistas. Fiscales, Asociación de Fiscales, conservadores. La Asociación Progresista de Fiscales, estos ni se ocultan. Yo creo que sabéis más o menos por dónde tiran. Joder, es que los apellidos políticos e ideológicos de las asociaciones también pesan. Por tanto, si las asociaciones dicen, no, nosotras queremos intervenir en los nombramientos, bien, muy bien, pero es que vosotras estáis intervenidas por los partidos políticos. No sois limpias. ¿Y cómo están intervenidas? Pues hombre, porque los partidos políticos subvencionan a las asociaciones. ¿Sabéis qué partidos políticos subvencionan a la plataforma? Ninguno. Las cuotas nuestras. Y poco, la verdad es que pagamos poco. Las cuotas nuestras son las que subvencionan la plataforma. Por tanto, no nos debemos a nadie, nos da igual lo que piensen, nos da igual lo que nos digan. Pero ojo, si hay un partido político que cuando gobierna te suelta pasta, ¿qué es lo que vas a decir? Lo que te diga el que te paga. ¿Qué pasa con los sindicatos en este país? Oye, fijaos, cuando gobernaba el PP, que teníamos la marea roja, la marea verde, la marea blanca y la marea de todos los colores, de asociaciones pagadas por el PSOE. Cuando gobierna el PSOE ya se puede morir la mitad de la población, que no hay una maldita marea en las calles. Los sindicatos, ¿qué pasa con los sindicatos? Oye, los sindicatos, dependiendo quién gobierne, ¿se movilizan o no se movilizan? Hay miles de personas que se van al paro todos los días. Y aquí los sindicatos no han dicho ni pío. Ojo, y los empresarios tampoco, porque les pagan. ¿Y qué ocurre con las asociaciones profesionales? Pues que están vinculadas a una ideología. Por tanto, tampoco es tan puro un sistema donde las asociaciones profesionales tengan la última palabra. Y luego hay otra cuestión que quería poner también encima de la mesa, y son las malditas puertas giratorias. Pero ¿cómo puede ser que un tío que ha sido juez, luego sea ministro y luego vuelva a ser juez? ¿Pero cómo va a ser imparcial ese señor? Es que ¿en qué cabeza cabe? Pues puertas giratorias tenemos a patadas y tenemos políticos togados. No jueces, no, políticos togados. El señor Baltasar Garzón no es juez, hace tiempo que dejó de ser juez. El señor Marlaska hace tiempo que dejó de ser juez, son políticos. Y toman sus decisiones en base a una ideología política. Y tienen a sus medios de comunicación aplaudiéndolos. Cuando alguien comete la aberración de pedir el acta de defunción de Franco, ¿qué pasa? ¿No sabes que estaba muerto?
No es una decisión judicial, es una decisión para salir en la tele. Es una decisión de ego, de alimento de ego, y es una decisión para salir en la tele y que hablen de ti. Y es una decisión meramente política o politizada. De la justicia nos hemos olvidado. De la justicia no estamos hablando. Nadie habla que eso sea interesante, oye, para un procedimiento en curso. No, no, no. Estamos hablando de que esto sea interesante para una ideología política. Y todo esto va alineado con tus palmeros. ¿Y quiénes son tus palmeros? Los medios de comunicación. Y volvemos a la oligarquía y volvemos al mensaje que directamente os dicen que tenéis que pensar. Ahora mismo, y os pido que lo consultéis por Google, hay una gran lucha de poder. Y esa lucha es quién se queda con Prisa. ¿Quién se queda con el grupo Prisa? El grupo Prisa, la SER y El País. Y es muy importante ver quién se queda con el grupo Prisa. Porque en virtud de quién se quede, vas a tener titulares todos los días diciendo qué bueno es fulanito y qué malo es menganito. Todos los putos días, iba a decir. Y cuando tú tienes todos los días, abres el periódico y te dan un titular, te lo terminas creyendo. Máxime cuando ahora la mayoría de vosotros no leéis la noticia y os alimentáis del Twitter, os alimentáis de un Facebook, os alimentáis de un WhatsApp, os alimentáis de un vídeo que habéis visto en Internet. Y no os paráis a pensar, porque recibís mucha información, no os paráis a pensar si eso es cierto o no es cierto. Si eso es verdad o no es verdad. Si es verdad que hay una autoescuela en Andalucía que paga los carnés de conducir a los moros, que yo lo he visto, y gente que yo pensaba inteligente se lo creía. Y le dije, pero hombre, pues si hay declaraciones de la propia autoescuela diciendo esto es una barbaridad, da igual, eso ya no te lo crees. Porque aquí hay una cuestión. Aquí primero se prejuzga y en virtud de tu prejuicio ya te crees algo o no. Es decir, tú eres del Madrid, por poner un ejemplo. Tú eres del Madrid, eres del PSOE, eres del PP, eres de Podemos, eres de Vox. Si lo que te dicen coincide con tu idea, perfecto, lo aceptas. Ahora, si lo que te dicen no coincide, no te fíes, eso es mentira. No podemos hacernos trampas al solitario. Y aquí tenemos un grave problema. Y tenemos el grave problema de que ahora mismo se incita a no pensar, a que os informéis en Twitter y a que nadie se cuestione nada. Y a pensar que todo funciona bien. Pues no, hay que decir alto y claro que no funcionan bien las cosas. Que la idea es buena. La idea es buena y ha funcionado durante unos años en España, pero que hacen falta factores de corrección. Que hacen falta que los jueces puedan decidir quiénes quieren que les gobiernen a los jueces. Fijaos qué obviedad, ¿no? Cuando vosotros tenéis elecciones en el claustro o un rectorado o lo que sea, oye, los alumnos elegís a los alumnos. Los profesores eligen a los profesores. Cuando los jueces quieran elegir a sus dirigentes, lo eligen los jueces. ¿Por qué no pueden elegir los jueces a un juez un voto y sin que haya nadie de intermediario? Pues, por ejemplo, sería una solución, ¿no? Sería una solución. Es decir, y voy terminando con esto porque quiero que habléis vosotros, ¿no? ¿Hay soluciones? Sí. Hay que aplicar factores de corrección. Yo aplicaría factores de corrección a la ley orgánica del Poder Judicial. Yo aplicaría factores de corrección a la manera de elegir a los diputados. Yo aplicaría factores de corrección a la democracia interna dentro de los partidos. A las listas abiertas, que a ti te den una lista y tú no elijas al partido, elijas a Pepe, elijas a Mari Carmen. Porque quieres que te represente Pepe o Mari Carmen, no el partido, no, Pepe. Que a lo mejor Pepe va el último de la lista, pero lo conoces y dices, es un tío de puta madre, Pepe. Pues que quiero que sea mi diputado y quiero que me represente. Eso se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer lo que os digo, un juez, un voto. Se puede no comprar a las asociaciones, igual que se puede no comprar a los sindicatos, etc. ¿Vale? Y sobre todo, y lo más importante, es que la sociedad necesita despertar y necesita pensar. El individuo debe hacer uso de su libertad y debe hacer uso de su libertad para pensar,
para cuestionarse las cosas, para saber si esto le chirría o no le chirría, para saber si esto es bueno o es malo o le suena a que le han contado una milonga, y estudiar y comprometerse y mirarse las cosas no en un solo medio de comunicación, sino en varios. Te darás cuenta que hay noticias que ni siquiera salen en muchos medios de comunicación. Hay noticias que no salen, no interesan, porque los periodistas son políticos. Porque como no da dinero la prensa y no dan dinero los medios de comunicación, tienen que vivir de subvenciones de los partidos políticos, con lo cual quien paga, manda. Y paga el partido político, por tanto manda el partido político. Y hay que pensar más allá de los medios de comunicación. Y hay que pensar más allá del mensaje que te dan. Y eso es fundamental. Y vosotros que sois universitarios, vamos, os doy una orden, que viváis la universidad. Que la viváis. Yo estudié Derecho en Alcalá de Henares. Una de las cosas que hice fue estudiar Derecho. Luego fui claustral, fui miembro de la Junta de Gobierno, fui miembro de la Junta de Centro, organicé los cursos sobre estudios sexuales en la universidad, organizaba cursos de verano, me movía. Fundé la Tuna de Derecho, alguno me odiará por esto, pero bueno, fundé la Tuna de Derecho porque en Derecho en Alcalá de Henares no había Tuna. Y me dedicaba a ir en medias y tocando la guitarra. Y estudiaba, sí, pero también iba en medias y tocaba la guitarra. Y jugaba al mus. Y bebía cerveza. Hay que vivir la universidad. Tenéis una oportunidad única, única de vivir y sobre todo de adquirir conocimiento. Y con esto voy terminando, ¿no? Creo que es fundamental que se generen juristas concienciados, pero también sociólogos concienciados, políticos concienciados. Y que velen sobre todo por una democracia representativa y por una separación real de los poderes. Ahora mismo hay una oligarquía o una dictadura de los partidos políticos. Todo depende de los partidos políticos. Todo está vinculado a los partidos políticos. Luego hay partidos políticos de una manera y de otra, con más democracia interna, con menos democracia interna, pero eso ya son cuestiones de matiz. Pero el partido político lo inunda todo. Por tanto, necesitamos hacer que los partidos políticos sean más democráticos, pero también necesitamos que los poderes realmente se dividan. Y necesitamos que, como yo digo muchas veces, que la política no meta sus sucias manos en todo. Ojo, también os invito a que os metáis en política, porque las cosas no se solucionan protestando desde la barra de un bar. Y que seáis jueces, que seáis magistrados, que seáis abogados, que entréis en el sistema para cambiarlo desde dentro. Porque el sistema no se cambia tomando una cerveza con los colegas. El sistema no se cambia tomando café. El sistema no se cambia encabronándote en tu casa. No. El sistema se cambia saliendo, exponiendo en los despachos, desde la política, desde la justicia, desde la judicatura, desde la abogacía, desde donde queráis, pero cambiad el sistema por un sistema libre, por un sistema igualitario, por un sistema donde todos estemos igualmente representados, por donde los votos valgan lo mejor que se pueda equiparar un voto en cada una de las circunscripciones provinciales de este país. Y donde, por supuesto, no haya un partido que lo gobierne absolutamente todo, ni varios partidos que lo gobiernen todo, sino que haya un ejecutivo, un legislativo, que vigile a ese ejecutivo y que dicte las normas, y un judicial que vele porque se acaten o no se acaten esas normas. Esto es fundamental y eso no lo podemos conseguir hasta que no seamos un conjunto de ciudadanos libres, iguales, igualitarios, que podamos de verdad elegir nuestras instituciones. Porque, como os digo, el sistema funciona, pero hacen falta factores de corrección. Y sin esos factores de corrección, esto va a peor. Y yo muchas veces soy pesimista, ¿no? Soy pesimista y creo, cuando veo la tele, cuando veo cómo cada vez la gente se vuelve más extremista, como mis amigos de centro derecha ahora son de extrema derecha, como mis amigos de centro izquierda ahora son de extrema izquierda. Cuando veo que las cosas se radicalizan, es que algo estamos haciendo mal y seguramente lo estamos haciendo mal desde la educación y lo estamos haciendo mal a la hora de elegir a nuestros representantes y a la hora de cómo está establecido el sistema de elección. Mirad, elegimos a nuestros políticos como quien es de un partido de fútbol. Y somos del PSOE o del PP o de Vox o de lo que sea,
y de ahí no nos sacan. No. Tenemos que aprender. Yo he votado a varios partidos políticos, no pasa nada. No pasa nada. Y tenemos que exigirles que cumplan el programa, porque los programas no se cumplen y no pasa nada. Porque nos roban a manos llenas y no pasa nada. Incluso hay gente que dice, hombre, nos roban los nuestros. Hombre, bueno, pues si te roban los tuyos, pues nada, hombre. Chaval, campeón, enhorabuena. De verdad hay que renovarlo. Y el futuro está en vuestras manos. Y está en nuestras manos. Y sois vosotros los que tenéis que renovar esto. Porque esto no se cambia en unos meses ni en unos años. Esto se va a cambiar en una generación, posiblemente. Y está en vuestras manos el poderlo cambiar, ¿no? Por tanto, sí que quiero también dejar un mensaje de cierto optimismo si os lo curráis. Si seguís haciendo el idiota, solo mirando Twitter, solo protestando en Twitter, que hay mucho protestón de Twitter, ¿eh? Hay que luchar por los derechos. Pero yo aquí tomando una cerveza tan tranquilo lucho por los derechos de todo el mundo. No, hay que currárselo. Y hay que estar, y hay que protestar, y hay que informarse, y hay que estudiar. Y hay que estudiar. Para que no os vendan motos, tenéis que saber de historia, de lengua, de literatura, saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Y eso, por desgracia, el sistema educativo creo que cada vez nos lo da menos. Voy a ver porque tengo ahí alguna pregunta que he dejado ahí un poco aparcada y si se me cuela alguna, pues me lo decís, ¿no? Dice, ¿crees que el actual gobierno va a acabar la legislatura? No tengo ni puta idea, Blanca. No lo sé. No lo sé. También te digo una cosa. Pedro Sánchez, una vez que apruebe los presupuestos, y ya los tiene aprobados, le da igual, porque aprueba los presupuestos, está un año mal que bien, prorroga los presupuestos y está 2 años mal que bien. O sea, que puede que sí, que acabe la legislatura. También te digo una cosa, Pedro Sánchez es un ególatra, Pablo Iglesias es un ególatra y ahora mismo estamos gobernados por ególatras inútiles y mentirosos patológicos, con lo cual yo no soy muy optimista en cuanto al gobierno. Creo que tenemos el peor momento vital como sociedad de la era moderna y estamos en manos de los más inútiles que podía haber, ¿no? O sea, entonces, no sé si el actual gobierno va a acabar la legislatura. A mí no me da miedo el actual gobierno, ¿no? Me da miedo quienes vengan después. Es decir, yo creía que Zapatero era malo, luego llegó Rajoy, que cuando había una moción de censura se fue a emborrachar a un bar y ya ni fue, y luego vino Pedro Sánchez, y es que vamos a peor, ¿no? Con lo cual, joder, me da miedo quién venga después, ¿no? Creo que es importante empezar a elegir a nuestros representantes en virtud de su valía y no en virtud de lo bien o mal que te caigan, y sobre todo, muy importante, si os dais cuenta, no elegimos a un partido, elegimos o votamos a unos para que no salgan otros. No sé si soy claro en este razonamiento, ¿eh? Votamos a unos para que no salgan los otros, o sea, votamos en negativo. Y esto es para darle una pensada. Aprovecho esa pregunta, mirad, creo que como sociedad esquivamos mucho nuestra responsabilidad. Es decir, la culpa es de los políticos, que son todos unos cabrones y unos chorizos, sí señor. Y la culpa es de los jueces, que no tienen ni puta idea ninguno, sí señor. Oye, ¿quién los ha votado? Lo votaste tú. ¿Y tú cuando votaste, quién votaste? ¿Miraste los programas? ¿Fuiste a ver los mítines de los que no piensan como tú para ver si te convencían? ¿Leíste todas las noticias de todos los partidos? Es decir, ¿eres un votante informado o votaste al que ya votaba tu padre o al que llevas votando toda la vida? Es decir, nosotros como sociedad somos responsables también, porque el político no viene de Marte. Es decir, el marciano ese que aterrizaba en Estados Unidos, que hablábamos al principio, no es un político. El político es tu vecino, tu amigo, tu compañero. Y le has votado tú. Por tanto, si tenemos una sociedad mediocre, tendremos políticos mediocres. Es que es así de claro, ¿no? Blanca, no sé si te he contestado la pregunta. Bien. Alejandro, si me permites, sí. Es que antes había dicho José Rubén Benítez Morillo. Sí. ¿Crees que los programas políticos deben vincular a los mismos? Claro, pero, a ver, claro que deben vincular, pero cuando no los cumplen pasa algo.
O sea, no ha habido un partido político, creo que desde Suárez y la primera etapa de Felipe González, que haya cumplido su programa electoral. Acordaos que Rajoy iba a bajar los impuestos. Y acordaos que Sánchez no dormía pactando con Otegi, que le quitaba el sueño. Es que de verdad, hay una expresión que es muy burda, pero me parece perfecta, que es que nos mean y dicen que llueve. Nos mean, nos están meando y nos dicen que llueve. Y así malamente vamos. O sea, ¿nos toman por idiotas cada día? Sí. Cada día cuando ponéis el televisor, cuando ponemos la tele, nos están tomando por idiotas. Cada día cuando sale un señor allí a contarnos una patraña, nos toma por idiotas. Y dice, se lo han creído otra vez. Soy cojonudo. Esto pasa. Esto pasa. Pero os pongo ejemplos. Es decir, si el PP y el PSOE están hasta las trancas de corrupción y hay una mayoría que les sigue votando, pero hasta las trancas, podridos los dos, y le sigue votando una inmensa mayoría de españoles, no aprendemos. No aprendemos. Por tanto, ¿deben vincular? Sí. ¿Pasa algo? Bueno, ya ves, si Rajoy subió los impuestos y la gente le seguía votando. Y Pedro Sánchez se encama con Otegi y acerca políticos, y acerca terroristas al País Vasco y elimina el castellano de Cataluña y no pasa nada. Y no pasa nada. Y yo estoy convencido de que los partidos políticos tienen que haber gente más lista que los están gobernando. Completamente convencido, ¿no? Sobre todo los partidos mayoritarios, estoy seguro que en el Partido Socialista tiene que haber alguien mejor que Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez fue el que mejor jugó al ajedrez, nada más. Vale, no sé si seguimos por orden. Bueno, estaba Iván, que comentaba, Agustín, que le hemos contestado, Blanca, contestado, Carla Leire del Amo. ¿Qué alternativa cree que puede existir para el nombramiento de los jueces y miembros del Consejo General? Bueno, lo he dicho un poco, ¿no? Un juez, un voto, sin que haya esta vinculación de unas asociaciones completamente compradas por los partidos políticos, creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Sobre todo alejar la política de la judicatura y evitar las puertas giratorias y evitar los políticos jueces y los jueces políticos. O sea, separar. Esa es la única alternativa para que se evite la parcialidad y atender a criterios de mérito y capacidad, ¿no? Que esto lo dice alguna ley por ahí, ¿no? Hay que atender a criterios de mérito y capacidad, pero ahora no se atiende a criterios de mérito y capacidad, se atiende a criterios de carné y de afinidad política, ¿no? ¿Qué cabida tiene un desarrollo legislativo en forma de agencia u otro tipo de control contra las noticias falsas a nivel Unión Europea? El tema de las noticias falsas es un tema que a mí en lo particular me preocupa mucho, Rubén Cabero. Me preocupa muchísimo. El problema es quién determina que una noticia es falsa. ¿Quién lo determina? Es decir, los señores de Podemos y ahora el Partido Socialista son dictadores bolivarianos de libro, ¿no? Cumplen con todos los requisitos lo mismo que hizo Fidel Castro o lo mismo que ha hecho Maduro o Chávez, es lo mismo que intentan aquí. Es decir, control de la educación, control de los medios de comunicación. Porque una vez que controles los medios de comunicación, controlas el mensaje. ¿Qué es lo que hacía Chávez con aló presidente? ¿Qué es lo que hace Maduro? O sea, es el mensaje único, el mensaje unipersonal. Y es lo mismo que se pretende en España, ¿no? Con esta agencia que querían hacer en España de control del mensaje, joder, eso es la censura de Franco. Ha vuelto la censura de Franco, pero con coleta. No visualicéis a Franco con coleta, que esto puede generar un problema mental, ¿no? Pero es lo mismo, es censura, la censura de toda la vida. Por tanto, una agencia a nivel europeo puede estar bien. Yo propongo una cosa, la llevo proponiendo mucho tiempo, nadie me hace ni puto caso, pero en algún momento lo conseguiré. Y es evitar evitar el secretismo en las redes sociales. O sea, que si yo tengo un nick que sea Jamón Serrano 123 y me dedico a decir, pues yo qué sé, que cualquier burrada que os imaginéis, pues que en una pizzería trafican con niños,
Como jamón serrano 1, 2, 3 tengo impunidad absoluta. Ahora, si yo como Alejandro Ruiz digo que en una pizzería trafican con niños y es mentira, a mí se me cae el pelo, el poco pelo que me queda, se me cae. La privacidad y la impunidad en las redes sociales creo que originan muchas de estas falsas noticias, ¿no? Tenemos tuiteros que están pagados por los partidos políticos, pero pagados de verdad. Y mensajes de tuiteros que nacen de un partido político. O sea, aquí no es nada gratis, ¿no? Por tanto, un control europeo, bueno, se difumina más en ese sistema de poderes de la Unión Europea, pero es peligroso saber quién le pone el cascabel al gato. Mirad, ahora tenemos una agencia que es neutral, que en teoría dice qué noticias son verdad y son mentira, hombre, y es de Ana Pastor, la mujer de Ferreras, señores de la Sexta vinculados con un partido político y una ideología. Esa tía tiene de neutral lo que yo de morena. Joder, seamos un poco serios, ¿no? Con este tipo de agencias. Es peligroso, Rubén, no es un tema sencillo. En relación con la pregunta de mi compañero Rubén Cabero, ¿qué es lo que piensa que se ha denominado Ministerio de la Verdad? Bueno, creo que lo acabo de decir ahora mismo, ¿no? Esto es censura nueva. Blanca Cristóbal, ¿votamos por descarte? Sí, lamentablemente. Bueno, fíjate, lamentablemente votamos por descarte. Votamos porque el candidato nos parezca majo, o que sea guapo o guapa, o que sea amable, o que no sea amable, o que esté bueno, o que esté buena. Es que, claro, tenemos unos criterios para votar muy cojonudos nosotros también, ¿no? Victoria Garrido, ¿qué opina del anteproyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal que otorga la instrucción penal a los fiscales? Pues como te decía, como decía antes, Victoria, mientras los fiscales estén completamente vinculados en un sistema piramidal, opino que esto es una auténtica patraña y otra herramienta del señor ministro para controlar absolutamente todo, ¿no? Para mí el juez tiene un peso específico, ¿no? Y de verdad, y quizá porque me he dedicado casi siempre, ¿no? Casi en su totalidad al derecho penal, yo creo mucho en la instrucción. No hay nada mejor en esta vida y nada peor, si es malo, que un buen juez instructor. Y a mí el juez me da una garantía de imparcialidad. Un juez instructor me da una garantía de imparcialidad. Un fiscal nombrado en algunos casos no me da esa garantía de imparcialidad. Deberíamos modificar muchas cosas antes de empezar la casa por el tejado. Quizá haya que cambiar la instrucción penal, bueno, quizá haya que cambiarla, pero por supuesto hay muchas cosas que hacer antes de cambiar la instrucción penal. No olvidéis que ahora mismo estamos ante una campaña de control absoluto de todas las herramientas del poder, también el control del Poder Judicial. Esto es una campaña clara, ¿eh? O sea, si vosotros veis los movimientos, son movimientos para controlar los medios de comunicación, para controlar las redes sociales, para controlar el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo ya están controlados. Pues, me da miedo, en algunos casos la verdad es que me da miedo, porque creo que tenemos ahora menos libertad que antes, ¿eh? Mucha menos libertad. Está prohibido todo en este país ahora. Bien, José Rubén, gracias por tu respuesta, a ti por hacerla, faltaría más. Manuel Orozco, ¿pero habría un sistema más apolítico con la simple separación? Los jueces también tienen ideología y tomarían decisiones políticas que podrían ir en contra del Estado y provocar inestabilidad si enjuician a parlamentarios contrarios. Aquí hablas de una cuestión muy peligrosa, Manuel. ¿Hay decisiones en contra del Estado? No. ¿Se pueden tomar decisiones en contra del Estado? ¿Por qué no? ¿O sí? ¿Qué decisión toma un juez? Realmente un juez lo único que hace, o todo lo que hace, es decir, ha ocurrido algo en la realidad. Esto que ha ocurrido, por ejemplo, en el tema penal, se puede subsumir. ¿Entendéis lo que es el concepto subsumir, ¿no? Es poner un tipo penal, adherir un tipo penal a algo que ha sucedido en la realidad, dicho muy grosso modo, ¿no? ¿Y esto que ha pasado atiende a este tipo penal o vulnera esto que está previsto en el Código Civil? ¿Sí o no? Aquí no hay mucha más política, ¿sí o no? Mientras la ley sea la que sea, el juez
dictará conforme a esa ley, no conforme al Estado, sino conforme a esa ley. Es decir, ¿el Estado qué es? El Estado es una entelequia. El Estado como tal no existe. No hay un señor que vaya por la calle y diga, hombre, ¿qué tal, Estado? ¿Cómo estás? No, no existe. Lo que existen son leyes que dimanan de un poder legislativo, de unos diputados, elegidos por la ciudadanía con todos los peros que hemos visto antes. Entonces, hay decisiones, un juez puede tomar decisiones políticas y no aplicar una ley, no, no puede. Ojo, nosotros tenemos un sistema muy garantista. Hombre, en un procedimiento penal, pues mira, has tenido una instrucción, luego has tenido un juez de primera instancia y un juez de segunda instancia. Y luego incluso te puedes ir a otras instancias superiores. Hombre, malo será que todos sean de la misma ideología. Porque entonces el kamikaze eres tú. Si todos vienen en tu contra, el que va en dirección contraria, eres tú. Es muy peligroso esto de tomar decisiones contra el Estado. Porque eso mismo ocurre en China. En China tenemos los tribunales populares, que es lo que intentaba un poco. Yo he escuchado a Pablo Iglesias hablar de tribunales populares. Los tribunales del pueblo, lo que dice el pueblo. La ley puede decir esto, el juez puede decir esto, pero el pueblo dice, ¿pero quién coño te crees tú que eres para decir lo que dice el pueblo? Es como si yo, no, el pueblo dice que Alejandro es el tío más guapo de la galaxia y el que tiene el pelo más largo. Pues lo dice el pueblo, porque lo digo yo. Cuidado con los tribunales populares, cuidado con los tribunales del pueblo, cuidado con esto de ir en contra del Estado. El Estado no es tal. Un juez cumple la ley. Y si una ley se determina por los diputados que ya no tiene sentido, se cambia. No pasa nada. Y el juez la aplicará. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la aplicarán. Cuidado con los tribunales populares y esto es la voluntad del pueblo, porque normalmente no es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es el que se hace portavoz y altavoz del pueblo. Y yo no necesito altavoces, tengo buena voz. Blanca Cristóbal, ¿cuál crees que es el futuro de la monarquía en España? Pues mira, no, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Ahora también te digo una cosa. Si me tiene que gobernar alguien, prefiero que me gobierne alguien preparado. Y si pongo en una balanza a Pedro Sánchez, un mentiroso patológico que estaba traficando con las cosas de Caja Madrid hace tiempo y demás, y que ha mentido absolutamente en todo y que ha colocado a todos sus colegas, a las novias de sus colegas, a las mujeres de sus colegas y a su propia mujer, etcétera, 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 y pongo al rey Felipe, pues hombre, la verdad es que el rey Felipe está mucho más preparado que el señor Sánchez. Me da miedo una jefatura del Estado con los políticos que tenemos hoy en día. A mí ahora me dicen, bueno, elige un político que pueda hacer ser jefe del Estado, con lo que se debe entender como jefe del Estado, y me salen pocos nombres, muy pocos, muy pocos. O sea, la jefatura del Estado es algo muy importante. Yo creo que hay democracias que funcionan muy bien. Muy bien, democracias o monarquías parlamentarias, que funcionan muy bien. Hay grandes democracias en Europa que son monarquías y han funcionado muy bien. Y creo que el príncipe, ahora rey, ha separado muy bien todos los escándalos de su padre, sus hermanas, o sea, se ha alejado muy bien de todo lo que escandalice. Pero claro, apliquemos la misma vara de medir. Hay gente que con el rey es muy estricto, pero con su partido político, con sus líderes políticos, no. Aquí hay señores, oye, mirad, es que los señores del PSOE y de Podemos, de Baleares, han dicho que no a investigar abusos a menores. Esa gente tiene capacidad moral para juzgar al rey. Autoridad moral. Hombre. Es decir, yo creo que el debate de la monarquía no está en la calle. Es un debate artificial que han sacado los señores de Podemos. Que está claro que van a por la monarquía y está claro que el señor Pedro Sánchez quiere ser jefe del Estado porque se le hace pequeño ser presidente del gobierno. Luego ya será, hay por ahí una comparación entre Palpatine, no sé si soy muy frikis, yo un poco sí. Hay una comparación entre Palpatine, el emperador de Star Wars, y Pedro Sánchez, oye, y se van cumpliendo los tags y se cumple algunos, no, bueno. Bromas aparte,
creo que es importante que los grandes cambios sustanciales se puedan aplicar con cierta solvencia y cuando el debate esté en la calle y no sea un debate generado. A ver, Manuel dice, no has respondido lo otro que también tiene ideología. Has hecho un hombre de paja. Si quieres cambio de Estado por Poder Legislativo y ellos interpretan la ley, sí es importante. Y el Consejo General también tiene más decisiones que solo interpretar la ley. Bueno, a ver, la reacción. Sí, el juez puede tener ideología, claro que puede tener ideología. Tomándose un café con sus amigos puede tener la ideología que quieras. Yo tengo ideología, tú tienes ideología. David tiene ideología, Pepe, Manolo, Juan, Carmela tienen ideología. Otra cosa es si tomamos decisiones en base a esa ideología. Y como te digo, al final el juez aplica la ley. Y la ley es la que es, como decían los romanos, dura lex sed lex. La ley es la que es. Un juez de instrucción de Guadalajara, por mucha ideología que tenga, no se va a poder inventar un tipo del Código Penal en base a su ideología si juzga a uno o juzga a otro, ¿no? Ahora, por el aforamiento, a los diputados, los ministros, etcétera, se van a un órgano que le juzga a alguien elegido por los políticos. Ahí sí es peligroso. Pero un juez, un magistrado, ya te digo, de provincias, etcétera, claro que tendrá ideología, pero eso no significa que juzgue por esa ideología. Ahora, una persona nombrada por un partido que tiene que votar algo muy relevante para ese partido, y aquí hemos tenido en España casos con nombres y apellidos, pues me genera mis dudas de que esté votando más que por ideología, por partido. No confundamos ideología con tener el carnet de un partido, ¿eh? La ideología la tenemos todos, pero aquí hay jueces que tienen carnet de un partido y evidentemente van a votar a favor o en contra del partido que les da de comer. Ana María Fernández Ubiña. ¿Y no crees que el rey también puede estar a favor del que está en el gobierno para tapar de cara al público? Todo lo que está pasando con el emérito, ¿está politizada la monarquía también? No lo sé. Yo no he visto que la monarquía en España esté politizada. Creo que tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe cumplen su labor, que al final no es más que ser un embajador de España. Es decir, el rey tiene muy poca capacidad o casi ninguna de mando en plaza, pero sí que tiene una capacidad de hablar por teléfono y calmar a los empresarios, a los militares, a los sindicatos, y eso se hace, ¿no? Y esa labor es importante que se haga. Pero yo no creo que esté politizada la monarquía, ni creo que Felipe esté a favor de Pedro Sánchez y que estén montando esto del rey para tapar un poco de cara al público. Ahora, sí que creo que hay un movimiento para hablar de la monarquía, que era un debate que no estaba en la calle, para que se hable menos pues, de Sánchez, de Simón, de Podemos, o del coronavirus y todas estas cosas. Sí, eso puede que sí. Pues ya no, yo creo que ya no tengo ninguna pregunta más. No sé si tú ves alguna que me haya dejado por ahí. Está todo cubierto. Si alguien quiere enviar algo más, está a tiempo. Es vuestro momento. ¿Es ahora o callad para siempre? Pues... A ver. ¿Cuál es la plataforma en redes? ¿Cuál es la plataforma en redes sociales o el tuyo profesional? Iván, no entiendo la pregunta. Se está refiriendo al contacto en redes sociales, ¿no? Yo no tengo redes sociales. Por coherencia, o sea, no tengo redes sociales. Y la plataforma sí lo tiene, pero la verdad es que no me lo sé. Como no tengo redes sociales, no me sé cuál es el de la plataforma, pero estoy seguro que a través de la organización os lo pueden hacer llegar. De todas formas, es Plataforma Cívica para la Independencia Judicial. Por la Independencia Judicial está, seguro que es, yo estoy convencido que si lo buscamos está en redes sociales. Sí, ahí acaba de dejar la respuesta Victoria Garrido, en Twitter de la plataforma. ¿No? Sí, ese es Twitter, sí, lo estaba viendo. Tenemos página web que es plataformaindependenciajudicial.es
Y bueno, y ahí podéis seguir en Twitter. Seguramente, bueno, luego yo recomiendo que sigáis la cuenta de Jesús Villegas, que es el secretario general de la plataforma y que es una persona que además, bueno, pues os mandan, igual que el resto de miembros de la Junta Directiva de la plataforma, pues me han pedido también que os mandara un saludo afectuoso a todos vosotros. Con Jesús y con cualquier miembro de la plataforma podéis contar en cualquier momento y de verdad que, bueno, yo creo que es muy interesante lo que dice Jesús Villegas. Jesús Villegas, además, es una persona que... Jesús Villegas es una persona muy valiente, porque Jesús Villegas, igual que otros magistrados y jueces que están en la plataforma, se están jugando su puesto de trabajo, se están jugando su sistema de ascensos en la carrera judicial. Es decir, un magistrado como Jesús, que denuncia la corrupción del sistema judicial siendo magistrado y lo hace a cara descubierta, se la juega y lo hace muy valientemente. Y lo hace él, igual que lo están haciendo otros como él, ¿no? En la plataforma y creo que es muy valiente, porque al final es muy fácil ser abogado en la plataforma. Es decir, creo que los abogados no tenemos por encima de nosotros a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, con lo cual es muy fácil ser abogado y estar en la plataforma. Pero es muy difícil ser juez o ser fiscal y estar en la plataforma, y los hay. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es para decir o para romper una lanza a favor, pues tanto de Jesús como del resto de compañeros, que es muy complicado, ¿no? Lo que hacen. Bien. Bueno, Gonzalo Galindo, que creo que esto es una pregunta, se nos ha quedado descolgada por ahí. Twitter, Gonzalo Galindo está familiarizado con el discurso de Rubén Gisbert. He leído algo de Rubén Gisbert. Tiene una posición crítica con la cual estoy de acuerdo. Creo que además, tiene una posición rupturista con la que estoy de acuerdo en algunas de las cosas que dice. Quizá sí que le ve un sesgo ideológico. A veces, ¿no? Entonces, con la parte del sesgo ideológico se puede discrepar o no. También creo que ha hecho algún comentario sobre si es bueno el bipartidismo o el no bipartidismo, ¿no? Y eso se puede ver o se puede discutir, pero sí que es verdad que en la parte crítica yo sí que creo que hay que estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que el gran problema es que no se piensa, ¿no? Y eso es un problemón desde el punto de vista que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que alguien dice, pero por lo menos ser rupturista en lo que dice. O sea, yo podré coincidir o no coincidir con lo que dice Rubén o con lo que dicen otros muchos, ¿no? Pero por lo menos les puedo alabar que, oye, que tienen un sentido crítico y que por lo menos se lo han currado, ¿no? Entonces, si alguien se lo ha currado, si lo ha estudiado, si lo ha visto y dice, bueno, pues ahora tengo un sentido crítico de las cosas, opine lo que opine, me parecerá de acuerdo, porque su sentido crítico viene de un estudio previo. No viene pues porque ha visto cualquier chorrada en Twitter y lo repite, o una fake news y la repite, ¿no? Suicana El Karchaoui, ¿de qué monarquías parlamentarias europeas creo que funcionan bien? ¿Qué ejemplo debería seguir España? Bueno, no sé si España puede seguir algún ejemplo, ¿no? Pero tenemos a Dinamarca, a Suecia, que es monarquía, Noruega. O sea, estos países nos ganan en mucha conciencia democrática y han funcionado bastante bien. Cualquiera de estos países del norte de Europa creo que pueden ser una referencia. Bueno, hay algunos que con la gestión del coronavirus parecían que nos iban a dar lecciones y ahora tienen algún rebrote, ¿no? Pero bueno, a nivel general creo que las monarquías del resto de Europa lo hacen bien. Si es que al final, mirad, hay una película,
hay una película donde hay un asesino que interpreta a Richard Harris, Sin perdón, no sé si la conocéis, donde ha habido un atentado. Este es un asesino que le llaman el inglés, ¿no? Yo el inglés. Y ha habido un atentado y han atentado contra el presidente de Estados Unidos, porque también siempre se suele atentar contra el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces el inglés dice, hombre, es que es muy fácil atentar contra un presidente, pero nadie atentaría jamás contra un rey, ¿no? Esto, que es una frase que puede parecer muy tonta, realmente creo que hay algo atávico en la monarquía. Creo que la monarquía nos trae reminiscencias de historia, de pozo, ¿no? Que para algunas cuestiones puede ser importante, si el monarca es un buen representante, ¿no? Pero hoy por hoy la monarquía tiene una capacidad, ya os digo, tiene más capacidad de teléfono en la sombra para tranquilizar ánimos o para calmar ánimos que un poder real. Yo creo hoy por hoy en poder real tiene más poder el señor Roures o la señora Botín, tiene más poder que el rey Felipe, hablando de poder real, ¿no? De tomar decisiones reales. Rubén Gisbert, pues yo la última que tengo es de Gonzalo con Rubén Gisbert. Las monarquías, no sé si me estoy dejando a alguien por ahí, ¿eh? Yo creo que no. A ver. Mira, acaban de poner el Twitter de Jesús, Eutimius, sí. Yo ruego que le sigáis porque hace la verdad que es muy interesante, ¿no? Lo que hace. A ver. Lucía dice, falta Sucaya. Sí, no, Sucaya ha preguntado sobre las monarquías parlamentarias. Sí, parece que ya está todo contestado. Sí, creo que ya está todo. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo de intervención. Vamos a alcanzar las 2 horas en breves ya. Sí. Tenéis todos, o sea que vamos a ir finalizando esto si nadie tiene todavía nada que decir, porque obviamente si alguien tiene algo que decir, pues se contesta y ya está. Sí. Tenéis todos aquí en el chat el enlace a la página de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Tenéis el enlace también al Twitter de Jesús Villegas y tenéis enlace, o sea, tenéis escrito cuál es el Instagram y cuál es el Twitter de esta plataforma. Y del mismo modo que ellos han dejado ahí sus redes sociales, yo voy a ir dejando por aquí las redes sociales y todas las vías de contacto que tenéis para contactar con la asociación que ha organizado esta ponencia, que ha sido interesantísima y ha sido, creo que, demoledora en muchos aspectos. Yuri Suer JC, que como la plataforma somos completamente apolíticos y no nos financia ninguna clase de ideología. Alejandro, no sé si quieres decir algo para despedir. Bueno, para despedirme, mira, yo echo mucho de menos mi etapa universitaria. Creo que lo peor que podéis hacer es desaprovechar vuestro paso por la universidad. Lo peor. Yo os llamo a ser activos, a no creeros, es decir, al primero que tenéis que poner en duda es a mí y a partir de ahí a todos los demás. No os creáis lo primero que os digan. Sed activos, pensad, no escuchéis un solo discurso, escuchad muchos, leed mucho, muchísimo. Creo que se ha perdido la costumbre de leer, ¿no? Eutimius, Jesús, es un eminentísimo lector y las personas más inteligentes, cultas y razonables que conozco son eminentísimos lectores, ¿no? Creo que es muy importante que leáis mucho, que os forméis muchísimo, porque la formación es la enemiga de la manipulación. No olvidéis esto. Y hoy por hoy se juega a manipularos. Es decir, todos, yo, Yuris, cualquiera, os emite un mensaje con intención de generar en vosotros una reacción. Mi reacción aquí, mi manipulación aquí, es sobre todo no tanto convenceros de si tenemos independencia o no del Poder Judicial o de la justicia en España, o convenceros o no de si tenemos un sistema más democrático o más oligárquico, sino mi fundamental interés ha sido que penséis.
que penséis por vosotros mismos. Necesitamos una generación de gente culta, preparada, formada, que no se deje manipular y que de verdad genere políticos, jueces, notarios, abogados, sociólogos, que nos gobiernen, que nos juzguen, que sean nuestros defensores, nuestros acusadores, nuestros fiscales dentro de pocos años. Además de que nos paguéis las pensiones, que siempre ayudaría. Pero necesitamos eso. Y yo lo que espero es haberos incitado a pensar, ¿no? Si os he dejado con alguna duda, si os he dejado con algunas ganas de pensar aquí qué pasa, qué hay detrás de esto, de mirar quién está detrás de los medios de comunicación, de mirar quién está detrás de las redes sociales, de mirar quién está detrás de algunas decisiones que se toman en los partidos políticos, etcétera, y en los nombramientos que hay por ahí, pues yo creo que si os he generado esa inquietud, pues ya me habré dado por satisfecho. Evidentemente, contáis con la plataforma a vuestra disposición, con cualquiera de sus miembros, mucho más eminentes y mucho más brillantes que yo de cualquiera de las maneras, y contéis conmigo para cualquier cuestión también que necesitéis. Vamos, los organizadores tienen mis datos, no hay ningún problema. Si se ha quedado alguna pregunta o cualquier cuestión, en que me manden un correo electrónico, en que me manden una pregunta, cualquier historia. Mi correo electrónico, si queréis, os lo doy, o que os le pregunten a Yuris. No hay ningún problema para que preguntéis si se os ha quedado algo en el tintero o cualquier cuestión, ¿no? Yo creo que lo importante es sobre todo esto, que penséis, ¿no? Hay algunos que me dicen gracias por estas 2 horas. Mirad, estas 2 horas son muy egoístas, porque realmente invirtiendo en vuestro futuro invertimos en el nuestro. Es que en esta barca vamos todos. Y a mí me preocupa mucho la evolución que veo en la sociedad, la que he visto en los últimos años, ¿no? Eso me ha llevado a ser muy activo. Yo he sido un tocapelotas desde el principio de los tiempos, siempre además en temas de voluntariado, de asociacionismo juvenil y demás. Creo que hay que ser activos, creo que hay que salir a la calle, no con un megáfono, pero cuando hablo de salir a la calle, quiero decir, oye, hay que ocupar las instituciones, hay que estar ahí, hay que preocuparse y hay que pelearse por las cosas que queramos, como os digo, no en la barra de un bar tomando una cerveza. En la barra de un bar tomando una cerveza todo el mundo es muy valiente, o la gente en Twitter cuando se envalentona, todos son muy valientes, ¿no? Pero hay veces que hay que dar un paso al frente, y sí que os pido que deis un paso al frente, pero sobre todo eso, que os forméis mucho, que aprovechéis la universidad al máximo. Yo termino con esto. Mirad, yo volví a la Universidad de Alcalá tiempo después de haber sido estudiante y volví a unas cuestiones y, joder, y yo no veía a nadie en las clases y decía, bueno, pues no están en clase, estarán en la biblioteca. No veía a nadie en la biblioteca. Y dije, bueno, si no están en clase ni están en la biblioteca, joder, estarán jugando al mus en la cafetería. Y bajé a la cafetería y tampoco había nadie. Y dije, coño, ¿dónde está la gente? No, es que lo siguen por ahí. Vivir la universidad. De verdad, es lo más bonito que vais a sacar de ahí, ¿no? De la etapa universitaria. Vivirla, ser activos, ser proactivos. Montad asociaciones, organizaciones, organizad cursos, conferencias, charlas, lo que sea, pero moved la universidad. Y sobre todo, os recomiendo la lectura de un libro que se llama Momo y que tiene unos señores que van con bombín y que son los hombres grises. Y los hombres grises controlan el tiempo. No sé si alguno estéis familiarizados con este libro, con Momo. Nunca, nunca jamás seáis hombres grises. Creo que lo peor que podemos hacer es ser hombres grises. Yo no tengo intención de caeros bien ni de caer mal. La gente que me conoce ya sabe que soy un poco borde, puedo ser antipático o simpático, me da igual. Pero no generemos indiferencia. Hagamos pensar. Hagamos pensar. Y no confiemos siempre en el pensamiento único. Hay muchos pensamientos, hay muchas líneas. No pasa nada. No pasa nada porque un abogado se ponga delante de vosotros y diga que en España no hay democracia, siempre que os lo razone. No pasa absolutamente nada, ¿no? Tenéis que ser valientes también, ¿no?
y dar un paso al frente y discrepar. A mí me hubiera gustado entrar más en debate, ¿no? Y observar más discrepancia, ¿no? Es decir, creo que la discrepancia es buena, siempre y cuando haya un pozo detrás. Pero, por supuesto, daros las gracias. Creo que para nosotros, para alguien como yo, que también le gusta mucho la docencia, pues para mí ha sido muy interesante. Os pido perdón también porque yo, la gente que me sabe que no funciono con papeles, sabe que no funciono con un guión escrito, sabe que no funciono con algo muy esquematizado, sino que lo voy desarrollando y alguno a lo mejor a veces se ha perdido o si he sido a veces un poco caótico, pues os ruego disculpas, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es como funciono y además también os invito a que seáis caóticos, que un poco de caos de vez en cuando tampoco viene mal. Muchas gracias. Pues yo, a título personal y en nombre de todo Juris, te damos las gracias a ti. Te puedo garantizar que nos has encantado a todos. Nos ha parecido espectacular, demoledor toda la charla y a mí me gustaría resaltar algo que has dicho al principio, que es, os pido que seáis críticos, que os informéis de muchas fuentes, porque mucha información está viciada. Así vosotros generaréis vuestra propia opinión y no serán mantras de noticias falsas metidas a fuego lento para interés de muchos. La sociedad necesita despertar y necesita empezar a pensar. Yo he sido David Ferranza Vilés, el director general de actividades académicas de Juris Ubora JC. Os agradezco mucho a todos, a Alejandro el primero, que hayáis decidido venir y espero que aquí, hoy, se haya gestado el germen de un pequeño cambio, de esos cambios de los que hablaba Alejandro, para que las cosas sean un poco más justas y un poco mejores, como siempre intentamos hacer aquí. Gracias a todos, os deseo que os vaya muy bien y nos vemos en la próxima ponencia. Adiós, un saludo. Hasta luego.